Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Voy a demostrarles en este segundo video otra manera que tienen los hermanos separados de razonar. Su razonar es totalmente irracional. Ve estos hermanos que están ahí caminando. Bien, todos los conocemos por los mormones. Bien, es una de las sectas, digamos que más nuevas, entre comillas, que existen, ¿no? A partir de antes del siglo XX. Y entonces es fruto de esa serie de subdivisiones con que se inició la Reforma Protestante en el siglo XVI, año 1517. Usted sabe, querido amigo, que en aquella época apareció un señor llamado Martín Lutero. Y junto a este señor, pues, apareció otro que se llamaba Calvino, y otro que se llamaba Zwinglio, y otro que se llamaba Knox, y otro que se llamaba Enrique VIII. Pues bien, todos esos hacen parte de las iglesias históricas. Es decir, que nacieron en un momento especial de la historia, que es la Reforma Protestante, por eso llaman iglesias históricas. Con estas iglesias se puede entablar un diálogo ecuménico serio, centrado, para mirar las cosas que nos pueden unir y trabajar aquellas que nos separan. Son iglesias que están en Europa, conformadas por gente pues instruida, muy preparada, teólogos, etc. Bien, pero resulta que aquí en nuestro contexto hispanoparlante, entonces no hay este tipo de iglesias históricas. No, lo que hay son sectas recalcitrantes, protestantes de corte pentecostal, avivamiento, hablar en lenguas, profetizar, no permite ningún diálogo con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la ramera del Apocalipsis, el Papa el 666, nosotros somos unos idólatras, adoramos a María, adoramos a los santos, no conocemos Biblia, estamos prácticamente perdidos, somos hijos del demonio, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y entonces uno empieza a tratar de dialogar con estos hermanos, a ver cuando dan alguna posibilidad, porque nos miran con mucho odio, porque así los forman, así los preparan. ¿Y quiénes son los que están conformando esas iglesias protestantes, proselitistas, recalcitrantes y con una manera de razonar totalmente errónea? Pues los malos católicos que nunca aprendieron su fe, nunca se formaron y de algún momento ¡pum!, aparecieron allá, porque aquí no les bautizaron el niño cuando querían, porque aquí no explicaban la Biblia, porque nunca venían, bueno, no sé cómo hicieron. La cosa es que están allá y entonces allá los forman y los capacitan, entre comillas. Mire cómo razonan estos hermanos. Ponga a hablar usted a una iglesia pentecostal o una iglesia adventista con algún mormón o un testigo de Jehová. Van a estar en choque, porque tanto el testigo de Jehová como el mormón, como el adventista y el pentecostal tienen doctrinas diametralmente opuestas. Diametralmente opuestas. Entonces, solamente un ejemplo. Mire, el testigo de Jehová no cree en la Trinidad. Un pentecostal sí. Algunos. Un adventista también cree en la Trinidad. El testigo de Jehová no. Y el mormón tampoco. Entonces usted está viendo la doctrina. Entonces uno le pregunta al pentecostal: cuénteme una cosa, señor pentecostal. Le vamos a ver cómo razona esta gente. Cuénteme una cosa, señor pentecostal. ¿Usted por qué dice que los hermanos mormones o los testigos de Jehová están errados? Entonces saca la Biblia y le dice: porque nosotros sí cumplimos la palabra de Dios. Nosotros sí cumplimos lo que aparece allí. Por eso nosotros sabemos que nosotros somos la iglesia de Jesucristo, porque
nosotros acatamos la palabra de nuestro Dios, de Jehová. Dice así. Y entonces uno le pregunta a este protestante pentecostal, ¿y quién es usted para que descalifique al otro? El otro también está diciendo lo mismo, que son la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, que así se llaman los mormones, con el mismo argumento, que ellos son la iglesia de Jesucristo porque ellos cumplen la palabra del Señor, y fuera de eso pues se respaldan con el libro del Mormón, un refuerzo allí. Entonces el pentecostal va a razonar de esta manera: no, están equivocados, porque nosotros ya hacemos esto, ya hacemos esto, ya hacemos esto. En cambio ellos no. Y entonces el mormón le dice: porque nosotros ya hacemos esto, ya hacemos esto y esto, porque la palabra del Señor nos indica, ahí nos enseña. ¿Sí se da cuenta? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es el pentecostal para que descalifique al mormón? ¿Y quién es el mormón para que descalifique al pentecostal? ¿Quién tiene la razón si ambos estamos usando la Biblia y están diciendo nosotros tenemos la razón porque nosotros sí cumplimos? Entonces empiezan los debates a demostrar. Eso entre un pentecostal y un mormón. ¿Se imagina cuando venga un calvinista y hable con un pentecostal? Tiene otra doctrina, y entonces el calvinista le va a decir: no, querido pentecostal, usted anda mal, nosotros somos los que cumplimos la palabra del Señor, por esto, por esto, por esto, por esto. Y entonces el pentecostal le va a decir: no, señor, está equivocado, porque nosotros sí, por esto, con la Biblia. ¿Sí se da cuenta la manera de razonar de ellos? La manera de razonar de ellos es irracional, porque ellos con la Biblia están tratando de mostrar la verdad. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué es lo que dice esta carta de Pablo a Timoteo 3:15? Primera de Timoteo 3:15. Le dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Entonces, es la iglesia que es columna y fundamento de la verdad. No dice la Biblia es columna y fundamento de la verdad. ¿Por qué? Porque ellos tienen Biblia, el pentecostal y el mormón. Y con la Biblia no llegan a la verdad, llegan a descalificarse. ¿Quién es la que puede dirimir el asunto? Pues la iglesia, que es la que tiene la verdad. No la Biblia. La Biblia trae la verdad y es verdad, ¿ya? Pero como la iglesia es la que interpreta porque tiene el magisterio, es la que puede decir: no, es esta iglesia, es la iglesia católica. Por eso el pentecostal y el mormón no se van a entender. Y cuando apareció el calvinista, tampoco se van a entender, porque como solamente tienen la Biblia, entonces te dice una cosa y este dice la otra. ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué el pentecostal descalifica al calvinista? ¿Por qué el calvinista descalifica al pentecostal? ¿Quiénes son ellos para que se descalifiquen? ¿Por qué el calvinista descalifica al mormón? ¿Por qué el mormón descalifica al pentecostal? Eso es un lío tremendo, porque solamente tienen la Biblia, pero la iglesia tiene la manera de interpretarla. Por eso dice San Pablito que la Biblia es columna y fundamento y base de la verdad. ¿Quieren saber dónde está la verdad? Pues no está en los mormones, no está en los calvinistas, no están en los pentecostales, no, está en la Iglesia Católica que Jesucristo fundó en el siglo I, año 33, sobre Pedro y los apóstoles. Esa sí es la verdad. ¿Y por qué? No se olvide que hice un video anterior donde decía: porque usted no puede separar la historia de la Biblia. Las iglesias protestantes aparecieron en el año 1500, en el año 1517 en adelante, en el siglo XVI. Ahí aparecieron. No existe ninguna base histórica, documentaria, ¿no? Algún texto, algún libro, algún dato, alguna firma que nos digan que las iglesias protestantes estaban en el siglo I. No existe ninguna. Ni el bautista puede decir eso, ni el calvinista, ni el pentecostal, ni el mormón, ni el luterano. No.
La Iglesia Católica, sí, sí, sí. Tiene la lista de todos los papas, desde Pedro hasta el Papa Francisco. Tiene toda la lista, tiene toda la historia de cómo la Iglesia no hacía las cosas. Tiene el dato histórico donde muestra que la Iglesia Católica qué libros consideró inspirados y qué libros no. Porque la Biblia no cayó del cielo. Alguien la tuvo que compilar, organizar. ¿Sí se dando cuenta? Entonces, mire cómo razona el protestante. Ay, pero ellos se hinchan y se enfurecen, no sé qué. Yo simplemente, mire, al último fue que hablé de la Iglesia Católica. Simplemente puse ahí a un diálogo entre un pentecostal, entre un mormón, entre un calvinista, entre un testigo de Jehová. Fíjese, todos con Biblia y todos tienen doctrinas distintas. O sea que usted, utilizando su razón, se está dando cuenta que no pueden ser la Iglesia de Jesucristo porque ni ellas mismas se entienden. La Iglesia Católica es columna y fundamento de la verdad, porque cuando Jesucristo la fundó sobre Pedro y los apóstoles, las iglesias protestantes no existían. Y si existían, que lo prueben, no puede. O sea que no se debe confundir. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.